En este vídeo vamos a aprender a hacer esta cuchara con esta navaja específica para tallar madera. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a poner a prueba y a utilizar una navaja que hasta ahora, a pesar de llevar mucho tiempo con ella, no os había enseñado aquí en el canal ni habíamos visto cómo trabajaba. Se trata de una multiherramienta, pero específica para talla de madera. En concreto, es la All Timer, ¿vale? Que a pesar de llevar tiempo con ella, bueno, pues tampoco la he usado tanto como quisiera, porque aunque en el pasado sí que tallaba más madera, ahora lleva un tiempo que prácticamente no tengo tiempo de tallar madera. Así que la tengo en su caja original, con sus instrucciones y todo, y envuelta según venía. Y en base a esto vamos a ver esta multiherramienta y vamos a intentar en este vídeo, con este palo de encina, hacer una cuchara de café, más o menos una pequeñita como es esta, y vamos a ver qué tal se comporta, porque la multiherramienta lo que trae son diferentes, trae una hoja de corte para tallar y luego trae diferentes formoles y principalmente la que vamos a usar en esta ocasión es la hoja curva para vaciado de madera y es específica para las cucharas. Así que nada, quédate a ver este vídeo porque estoy seguro que te va a gustar y vamos a ver cómo se comporta esta All Timer. Okay. Sí, un momento. Bueno, ya veis cómo le he dado un poquito de forma, batoneando con el cuchillo, obviamente para quitarme un poquito de trabajo y tampoco alargar mucho el vídeo. Voy a intentar empezar a desbastar ya la madera con la talladora, ¿vale? Primero utilizo la hoja de tallar. Voy a terminar de pelar bien lo que es la cuchara. A ver, porque aquí justo en la zona de la curva pues suele pasar que tiene nudo, pero bueno, vamos a pelarla y vamos a ir primero rebajando todo lo que es alrededor. Ya veis que corta muy bien, ¿eh? Alrededor de lo que es el cuenco de la cuchara, que va a ser el mango, para luego poder trabajar sobre el cuenco más fácilmente. Ya veis, la idea es que sea así. Está un poco torcidita, pero bueno, luego rebajando, pues a lo mejor tendremos que ir quitando de aquí e ir enlazando. Así que nada, voy a seguir, para no alargar mucho el vídeo, devastando. Ahora daré más o menos la forma con lo que es el lápiz. Esto muy entretenido, que a los que os guste las navajas y demás, el tallar, el pasar un rato incluso en un parque grande,
que necesitáis ir al campo, porque muchas veces si estamos en una ciudad no podemos a lo mejor ir al campo, pues pasar un rato, una tarde así, no pasa nada. Con una multiherramienta de este tipo, pues es muy, muy divertido. Como veis, ya le he dado así un poquito de forma y ahora pues intentaré cuadrarlo un poco y ajustarlo. Obviamente no va a quedar exactamente igual, pero sí que intentaré que quede pues más o menos lo que es ese tamaño que me gusta para una cucharita de tipo café. Vale, más o menos ahí veis por dónde va a ir el cuenco. Así que nada, voy a ir desgastando y devastando y ahora continuamos con el vídeo. Bueno, después de desbastar un poquito y darle forma, bueno, pues me he dado cuenta que al meterle ahí la sierra para cortar así en batoning que habéis visto, pues se me ha ido un poquito y demás, pero bueno, vamos a probar la hoja de vaciado, porque vamos a empezar a vaciar para luego seguir intentando quitar imperfecciones, ¿vale? La hoja de vaciado, como veis, es esta, que es curva, y vamos a ver qué tal se comporta y qué tal podemos ir quitándolo. Quizá es un poco más grande de lo normal para esta cuchara tan pequeña. Tenemos otras que podemos probar con ellas, ahí va, que son más tipo formoles. A ver si puedo acceder más a ellas, como veis, son más tipo así, curvos. Vamos a ver qué tal, con cuál nos encontramos mejor, más cómodos. Me voy a poner los guantes. No tengo aquí el guante anticorte. Hay unos guantes anticorte muy baratos que vienen muy bien para esto. Vamos a ver. No tengo, me voy a poner estos por precaución porque ya llevo estos días más de algún corte. Tengo las manos que incluso me cuesta hasta trabajar porque me duele. Pero fijaros cómo va levantando. Y lo que tenemos que hacer es ir vaciando lo que es el cuenco. Como veis, mira cómo va levantando y vamos vaciando el cuenco. Mucho cuidado porque estas, siempre que empecéis a tallar y demás, hacerlo con cosas más grandes, porque es que esto, lo malo que tiene es que se te va un poquito más de la cuenta y ya la has liado y luego ya no tiene solución muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces, pero bueno, es normal eso, ¿vale? A ver, alto con guantes, no cazar ratones. Siempre con mucho cuidado, ¿vale? Ahí veis cómo va vaciando y entonces poco a poco vamos dándole el vaciado y la forma que queremos para luego ya trabajar en intentar irlo igualándolo un poco. A ver, vamos a ver si siempre en transversal es más complicado, pero bueno, vamos a meterle ahí. En realidad yo suelo hacer los cuencos muy grandes, pero fijaros, una cuchara normal no tiene prácticamente cuenco, súper fina. Yo suelo hacer aquí casi unos guijarros que es que, claro, que luego son más difíciles de tallar. Los que hayáis visto otras tallas que he hecho y que están aquí en el canal, pues veréis que casi hago cuencos de cucharas en vez de cucharas. Pero bueno, fijaros que casi con esto, si fuera planito, planito, planito como esta que os he enseñado, casi ya tenemos una cuchara. Yo lo que suelo hacer es vaciarlos mucho. Voy a ver si puedo, ¿vale? Y si no, pues intentaré aplanarlo el máximo posible e intentar hacerlo. Así que nada, voy a seguir desbastando porque esto es paciencia y ir disfrutando de trabajar la madera y ahora volvemos. Bueno chicos, pues nada, ya llevo aquí un rato disfrutando. Mirad, me ha costado comenzar a hacer el cuenco, pero una vez que ya tiene la forma así como veis, que tiene la profundidad, ya es más fácil. He ido alternando entre esta herramienta y la de vaciado. ¿Por qué? Porque esta yo creo que es más para cucharas más
grandes, más largas. Tengo que probar a ver con otras más largas. Entonces esta, al ser más estrechita, con esta, bueno, pues he ido levantando y entre las dos he ido alternando y bueno, pues ya veis cómo ha quedado el cuenco de la cuchara. No sé qué pasa, pero a mí siempre me salen las cucharas tipo druida de estas alargadas. Tengo que seguir haciendo más, volver a retomar las tallas de madera para intentar, obviamente, hacerlas más redondas. No tan alargadas, pero bueno, bien. Pues nada, chicos, hasta aquí la prueba de esta multiherramienta, la Oldtimer. Una herramienta económica, muy económica, creo que está descatalogada, ¿vale? Pero estaba hace años cuando estaba a la venta en torno a los 14 euros y que, bueno, pues tengo que darle un repaso de afilado, pero sí que en general tanto el cuchillo como las herramientas de vaciado para bricolaje, para talla de madera, incluso para bricolaje si tienes que hacer un desgaste de una puerta, cosas así, creo que las herramientas están muy bien, porque además de esas dos que habéis visto, que nos las he enseñado, pues tenemos otras también de este tipo. Mirar qué otras hay por aquí que os enseñe. A ver, como veis aquí, para hacer otro tipo de vaciados y bueno, pues formoles más largos. A ver si puedo sacarlo, por aquí está. Formoles más largos y bueno, pues creo que se puede trabajar la madera muy bien con este tipo de herramientas. Como veis, esta es más para vaciar así. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo, si no estás suscrito, suscríbete para que cuando la termine de lijar y de vaciar y de perfilar, subiré los resultados a un short. Así que si no estás suscrito, suscríbete para ver el resultado final. Pero bueno, te puedes hacer una idea de cómo ha quedado y cómo trabaja esta magnífica herramienta. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chicos.